nosotros hemos ponderado siempre ese aporte desde el mundo de la academia al desarrollo del Plan Nacional de Vacunación. Yo decía, ayer decía, y antes de ayer también mencionaba el tema del aporte, por ejemplo, de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en torno a esta temática. Y me gustaría, tal vez, saliéndonos y antes de meternos de lleno al eje central de la entrevista por el cual lo habíamos invitado, pues preguntarle cómo ve justamente esta iniciativa que siempre decimos nosotros no debe ser tomada como un asunto ni político, ni como un tema de gobierno, ni incluso del Estado, sino de absolutamente todos los ecuatorianos. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Mire, la universidad es la antena receptora de lo que ocurre en el país. Y yo siempre he considerado que la universidad debe de aportar al Estado. Yo siempre me he sentido muy unido a la universidad. Llevo más de 30 años, más de 35 años dando clases en la Universidad Católica y di una época también en la UES, donde fui decano. Y veo con muchísima satisfacción el aporte tanto de la Universidad Católica como de la Universidad Espíritu Santo. Incluso en la Universidad Espíritu Santo, gracias a Carlos Ortega, hicieron una clínica que estuvo especializada para poder enfrentar el COVID, donde han tenido pues, resultados muy halagadores. Entonces, yo pienso que la universidad está para eso, para aportarle a la sociedad, y esta es una manera de aportar en momentos tan difíciles como los que estamos pasando con esta pandemia. Claro, e incluso para ser justos, ¿no? Hablar de las universidades públicas y las universidades privadas, ¿no? Porque en esto, vuelvo en aquello de ser justo, a hablar de la Politécnica Salesiana, la Universidad Estatal de Guayaquil, en Milagros, la Universidad, la UNEMI se llama, en Milagros, ¿no? Justamente han puesto a disposición, al igual que, por eso es que yo decía, ¿no? Esto realmente ha sido una verdadera cruzada, en la cual municipios, prefecturas, la academia, las unidades educativas secundarias, primarias, han puesto a lo largo de todas las ciudades de nuestro país esa infraestructura. Qué bonito, ¿no? Da gusto en eso, y nosotros siempre anhelamos de que, al igual que lo estamos haciendo ahora, nos podamos unir en otro tipo de iniciativas, ¿no? Porque la etapa post-pandemia se viene complicada, doctor, y necesitamos el concurso de todos los ecuatorianos. Oiga, y metiéndonos lleno ya al asunto por el cual lo habíamos convocado, ¿no? Qué complejo lo que ocurre en Afganistán, ¿no? Algo terrible. Mencionábamos hace un momento, hay mucha gente que se olvida, porque ahora también yo veía en las últimas horas cómo se hacen sondeos, ¿no? Respecto a la popularidad del actual presidente de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden. Entonces dice, cayó en el tema de las encuestas por el tema de Afganistán. Pero nosotros que revisamos permanentemente la información, sabemos de que esto fue parte de un acuerdo al cual llegó el expresidente Donald Trump. La administración Trump llegó a un acuerdo, y no olvidamos que el año pasado, el 2020, en medio de la pandemia, hubo una reunión, si no me equivoco fue en Doha, que hubo una reunión donde estuvieron los representantes del mundo talibán con las autoridades norteamericanas para poder arribar a este tipo de acuerdos. ¿Qué lectura le da, qué lectura primaria, para ir al análisis, le da usted a todo lo que está pasando allá? Sí, muchas gracias. Mire, Estados Unidos siempre se ha debatido, ya lo decía Henry Kissinger, fue secretario de Estado, se ha debatido entre solo quedarse para ayudarse ellos, tomar resoluciones, que además son soberanas, y en recordarse que es el líder del mundo. Estados Unidos, al término de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el líder indiscutible, pero siempre ha tenido ese conflicto. Y yo creo que ese conflicto ha aparecido ahora, porque tomaron la resolución en beneficio de los Estados Unidos.
por la cantidad, en primer lugar, tenían 20 años en Afganistán, y por la cantidad de soldados que murieron, soldados norteamericanos que murieron en Afganistán. Entonces esa medida fue pro Estados Unidos, olvidándose que Estados Unidos es un líder mundial y que no podían pues tomar una medida unilateralmente sin tener una seguridad para la población afgana y protegerlo de ese grupo, digamos, fanático que son los talibanes, que quieren llevar a Afganistán a vivir en la Edad Media, hoy que estamos en el siglo XXI. Entonces, desde mi punto de vista, fue un error, porque los líderes también se pueden equivocar. Yo tengo el mejor concepto del señor Biden, me parece que ha actuado bien, pero quizás, como usted bien señala, esto lo inició Trump, era ya una negociación, y esa negociación fue solo pensando en los Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos comete errores, como lo han cometido grandes potencias, porque conocer relaciones internacionales no solo significa conocer derecho internacional, saber diplomacia, sino también saber la cultura de los pueblos donde van. Estados Unidos se equivoca creyendo que los musulmanes son una religión compacta, porque lo que menos son compactos. A la muerte de Mahoma hay una batalla que se llama la batalla del camello entre los herederos de Mahoma, y de ahí salen los chiitas, los hititas y los fanáticos que son los talibanes. Entonces se equivocan en el enfoque, se demoran 20 años, quieren imponer sus valores, que es difícil con una religión completamente distinta, y encima fueron una guerra que no era una guerra normal, era una guerra de guerrillas. Entonces Correcto. Yo creo que ellos tuvieron mal el enfoque y que ahora han dejado al mundo en un grave problema. En un dilema. En un dilema y en un problema muy grave, porque esa región es muy complicada. Es que no solo es que estos talibanes violan los derechos humanos, atacan a la mujer, atacan a los niños, prohíben la televisión, una serie de situaciones, sino que son, digamos, están cerca de gobiernos como Irak, como Irán, que tienen son de otra parte de la religión, y en ese sector existe el grave problema Israel-Palestino. Entonces, eso es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede estallar, y que obviamente yo espero y aspiro que las organizaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas actúen, porque es algo muy complicado en un mundo globalizado donde todo nos afecta a todos. Claro, es un tema complejo, ¿no? Lo que ocurre, muchos dicen Oriente Próximo o Medio Oriente, ¿no? Pero es bastante complejo por eso, por las visiones de mundo que cada quien tiene, ¿no? Las naciones que usted acaba de anotar. Antes de seguir con la entrevista, alguien me decía, porque escucharon usted mencionar a Henry Kissinger, y me decían, ¿y todavía está vivo? ¿Entiende? Sí, pues no, el ex secretario está vivo todavía, ¿no? Está vivo todavía, claro que sí. Claro, y tal vez es... Muy lúcido. Y muy lúcido. No solo que es estar vivo, está muy lúcido. E influyente. E influyente, sí. Sí, no, es tremendo. Y tal vez mucha gente no se acuerda. Es que alguien lo escuchó y me escribe y me dice, pero ya Kissinger hace tiempo. No, claro, en los 70, el secretario de Estado, o sea, jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, él fue el responsable de hacer ese acercamiento con el mundo chino, por ejemplo. ¿No? Como usted menciona, claro. Con Mao Zedong, ¿no? Así es. Kissinger con Nixon, quien hacen la relación con China, lo que pasa es que después China se le fue de las manos. El ejemplo ya lo sabemos. Claro, es lo que pasa ahora, y es ese imperio que tenemos, el otro imperio que es el imperio chino, que a veces la gente lo ve, no, allá la República Popular de China, que tiene pues esa cuestión, ¿no? De que mucha gente dice, no, es un país socialista, un país comunista, pero ya sabemos que más se maneja como una gran nación capitalista, ¿no? Porque justamente esa es la visión que actualmente tienen ellos, ¿no?
Oiga, doctor. Son comunistas por dentro y capitalistas para negociar. Y el ejemplo somos nosotros, digamos. Acá, sí, y no solamente el Ecuador, sino parte de Sudamérica. Metiéndonos de nuevo al tema Afganistán. 20 años después, porque recordemos que fue en 1995-96 hasta el 2000, el régimen talibán precisamente gobernaba esta nación asiática, ¿no? Y justamente ahí hubo este deterioro y desde ahí vinieron las denuncias, porque a veces acá en Occidente y en estos países donde estamos sobre todo tan alejados, no teníamos pues una visión bien clara de lo que ocurría allá, ¿no? Se evidenció ese deterioro, el derecho de las mujeres, la afrenta que tuvo que pasar la mujer afgana, ¿no? Y todas quienes vivían allá, toda esta limitación de derechos que había en la sociedad afgana, ¿no? Significa, tal vez, doctor, el hecho del retorno de un régimen talibán, que volvamos a ese tipo de situaciones. Totalmente, totalmente. Cuando usted decía 20 años después, me recordaba un libro de Alejandro Dumas que se llama 20 años después. El primero es El Conde de Montecristo. El primero son Los Tres Mosqueteros. El segundo libro se llama 20 años después. Bueno, eso pasa en Afganistán, 20 años después que Estados Unidos dio libertad dentro de Afganistán y que la mujer tuvo libertad, los talibanes quieren regresarla a la Edad Media. Esto es una barbaridad, es una violación a los derechos fundamentales de la mujer. Y yo exhorto a los organismos internacionales que actúen y estén en contra de esta barbaridad. Hoy, en el siglo XXI, donde la mujer destaca en todos los sentidos, yo diría que este es el siglo de la mujer. Y si usted me dice, deme un ejemplo, le digo Wendy Kinder, por ejemplo, una periodista capaz, que siempre está coordinando todos los noticieros, solo para ponerle un ejemplo. Entonces, yo creo que los organismos internacionales deben de protestar. Y en eso sí quisiera mencionar que el canciller del Ecuador, el embajador Montalvo, se ha pronunciado en un Twitter en contra de lo que está pasando en Afganistán. El presidente Lazo lo hizo el presidente Lazo en primera instancia, o sea, y me parece súper que bien, ¿no? Y él mencionaba de que vemos con distancia el tema, o sea, tan lejos está Afganistán como que habrá mucha gente que sí, que nos interesa Afganistán, doctor. Pero eso es absurdo totalmente, porque en un mundo globalizado todo lo lejos se hace cerca. Mire, por ejemplo, en el atentado del 11 de septiembre, sí, que era un problema entre Al Qaeda y los Estados Unidos, murieron una gran cantidad de ecuatorianos. Así es. Yo era subsecretario en Guayaquil y tuve que ayudar a los parientes a que vayan a los Estados Unidos. Ajá. Y la pregunta es, ¿qué tenían que ver los ecuatorianos en ese problema entre este grupo terrorista, los Estados Unidos, ATA, que era un fanático? Obviamente porque en un mundo globalizado las consecuencias son generales. Antes se podría decir, bueno, cuando existió la Segunda Guerra Mundial, uno se enteraba a través del telégrafo, hablo no del diario, sino del telégrafo, de cómo uno cómo iba a la Segunda Guerra Mundial. Del teletipo. Del teletipo, uno prende el televisor y ya sabe lo que está ocurriendo. Oiga, o entra a las redes sociales. Claro, y ya que mencionaba, antes que desarrolle y antes de ir con Henry Avelino, que le quiere hacer un par de preguntas. Oiga, justamente cuando usted habla de la mujer, de la presencia de la mujer, destacar algo. Usted mencionaba a Wendy, ¿no? Acá mencionar de nuestras colegas periodistas, veíamos con gran atención y lo destacábamos, ¿no? Clarissa Wertz, la corresponsal de CNN allá en Kabul, ¿no? Qué manera, claro, que algo tan vistoso, o sea, la hemos visto solamente ahí, sino en todo el Oriente Próximo, en todas estas islas, haciendo la corresponsalía, llevando el trabajo periodístico, pero de manera particular ahora con todas esas complejidades, ¿no?
Sí, es terrible. Ahorita estar en Medio Oriente es un problema muy grave, muy grave. Henry. 7:50 de la mañana. Buen día, doctor Carlos Estrellas. Gusto poder saludarlo. Hola. Conversar con usted siempre es un placer. Gracias, usted, dentro del análisis internacional, no hemos visto muchos países se están pronunciando, la sociedad se está pronunciando, rechazando una carta ya firmada por más de una treintena de países. Más allá de este tipo de cosas, ¿qué solución podría tener el problema de Afganistán? Más de los pronunciamientos, ¿cree usted que sería necesario retomar tal vez otra nueva intervención? Tal vez Estados Unidos cayó en cuenta de que cometieron un error. Había gente que decía que por qué Estados Unidos estaba metido en Afganistán, ahora que por qué no está. ¿Cuál, en su análisis internacional, doctor Carlos Estrellas, podría ser una solución a largo o a corto plazo? Henry, lo ideal sería que las Naciones Unidas actúen, porque para eso fue creada, y los organismos de las Naciones Unidas, por ejemplo, el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugio. Y explico por qué, porque mucha gente de Afganistán se va a refugiar y va a ir hacia Europa. Y esa es la aspiración. Pero lamentablemente, Henry, las relaciones internacionales o la política internacional, y me da pena decirlo, porque además yo doy clases de eso, se mueve por intereses. Entonces a veces son los intereses los que mueven a estos organismos. Y ya se conoce que Rusia y China, de una u otra forma, están tratando de llegar a una negociación con el gobierno de los talibanes. Entonces, ojalá estos intereses de ciertos gobiernos no estén sobre el interés general, el interés de que en Afganistán no se violen los derechos humanos contra las mujeres y los niños. Yo aspiro que así sea, y aspiro que las Naciones Unidas actúen, porque una de las formas sería enviar a los cascos azules, que son, digamos, un ejército de paz creado por diversos estados. Pero de que tienen que actuar porque no podemos, el mundo no puede quedar, digamos, sin actuar o no darse cuenta o no reaccionar lo que está sucediendo en ese sector, que como decía antes es sumamente convulsionado, porque Afganistán es distinto a Irán, a Irak, que son gobiernos muy conflictivos, y porque además ese problema que lleva años entre Israel y Palestina y que además ha dividido a los gobiernos en Oriente Medio puede también explotar. Entonces yo aspiro que sobre todas las cosas existe el interés general y el interés de paz, que es lo que nos debe de llamar a todos los estados. Doctor, ¿y cuál sería el interés, en su análisis, cuál sería el interés de estos países? ¿Cuál es el interés que tienen? Estamos conversando con el doctor Carlos Estrellas, analista internacional aquí en Diálogo. El interés de estos gobiernos de sacar provecho. ¿Cuál es ese provecho? Bueno, en Afganistán podrían sacar, hay varias cosas que pueden sacar provecho. Rusia, de hecho, acuérdese usted que Rusia estuvo en Afganistán antes que los Estados Unidos. El interés de China es siempre, como hablábamos antes, competir con los Estados Unidos. Hay una competencia total. Es decir, lo que China está haciendo es competir por el liderazgo mundial. Entonces, quiere aprovechar también de esta situación, que para muchos analistas es un fracaso, digamos, o un error de los Estados Unidos, para poder tener influencia también en Afganistán, olvidándose estos estados que con los fanáticos no se puede negociar. Es decir, se puede negociar con cualquiera, pero con un fanático, como son los talibanes, estas negociaciones serán cortas y traerán resultados negativos. Claro, es terrible, ¿no? Terrible, porque eso de la influencia, ¿no? De las grandes potencias. Por eso es que decimos que no solamente la gente habla del imperialismo norteamericano, el imperialismo estadounidense. Y hay intereses por otros lados. Pero no, se olviden de que precisamente hay otras naciones. Y ya vemos como China está muy cerca. Turquía que se está convirtiendo en un verdadero imperio también. Y la gente pierde de vista
toda esta temática. En todo caso, doctor, muchísimas gracias por atendernos, por darnos luces en torno a este tema tan trascendental, que como dice el presidente Guillermo Lasso, lo ves a la distancia, pero es un tema, sobre todo por el tema del derecho de las mujeres, ¿no? Por el peligro que hay de que se vulnere, como ocurrió hace 20 años, ese tema tan importante que no podemos perder de vista más allá de la distancia geográfica. Fuerte abrazo, doctor. Gracias, buen día. Un abrazo, doctor. Gracias. Carlos, estaré